Sean todos bienvenidos a este video, mediante el cual nos adentraremos a la civilización de Israel, de la cual aprenderemos más a fondo a lo largo del camino, conociendo información importante y detalles interesantes sobre la misma. Pero, realmente para sentirme parte de esta civilización, voy a cambiar un poco mi atuendo para entrar más en armonía con la moda de esos tiempos. Un momento. Ahora sí me siento lista para poder hablarles sobre la civilización de Israel. Vamos a comenzar describiéndola y conociendo sobre su ubicación. La historia del antiguo Israel es la historia de los israelitas, es decir, los habitantes del reino de Israel y el reino de Judá, dos estados de la Edad de Hierro ubicados en el antiguo Oriente Próximo. Los restos arqueológicos más antiguos de la civilización israelita se fechan entre los siglos 12 y 10 a.C., y el nombre Israel se menciona por primera vez en el 1209 a.C. En el siglo 10 a.C., el reino de Israel se convirtió en una potencia regional hasta su conquista por el Imperio Asirio en el 722 a.C. El reino de Judá, situado al sur de Israel, surgió alrededor del siglo 9 u 8 a.C., y tras ser un reino independiente, se convirtió en un estado clientelar primero del Imperio Asirio y después del Imperio Babilónico. Cuando los israelitas se levantaron contra la dominación babilonia, el Imperio Babilonio conquistó y destruyó la ciudad de Jerusalén y llevó a los judíos al exilio, en lo que se conoce como el cautiverio de Babilonia. Esta civilización se asentó en la zona de Palestina, al sur de Fenicia, delimitada al oeste por el mar Mediterráneo, al este por el río Jordán y el mar Muerto, al norte por las montañas del Líbano y al sur por la península de Sinaí, lo que es actualmente Israel. Y ahora, ¿cómo estaban organizados social y políticamente? Vamos a conocer sobre ello. En la organización social, el núcleo de la sociedad estaba ligado a la familia, era patriarcal. El padre es la máxima autoridad. En tiempos de nómadas, ellos establecían un jefe para que los guiara y cuando se asentaron en Palestina, vivieron como una comunidad. Todos eran iguales ante la ley. En cuanto a organización política, al establecerse en Palestina, tomaron sus costumbres. Continuaron divididos en tribus sin confirmar un solo estado, siendo religiosos. Tenían un único jefe, llamado juez, que era el caudillo. Este unía varias tribus bajo su autoridad. A lo largo de los años, hubieron varios reyes. ¿Y en cuanto a organización económica? Se dedicaron a la agricultura y ganadería. El cultivo característico era el olivo. También obtuvieron legumbres y lenteja. La actividad agrícola donde resaltaba el pastoreo de ovejas, bueyes, cabras, caballos y camellos. Trabajaron cerámica y confeccionaron tejidos de lana y lino. En la historia de la civilización de Israel existió un personaje muy importante, el rey Salomón. Pero, ¿quién era este? David, el padre de Salomón, lo hizo rey. Salomón se casó con la hija del faraón. Luego Dios se le apareció en Salomón en sueños y le dijo que le pidiera lo que quisiera, pero Salomón decidió pedir sabiduría en vez de bienes y riqueza. Esto agradó a Dios y porque le pidió eso, Dios decidió darle también prosperidad. En aquel tiempo vinieron ante él dos mujeres y un bebé, y ambas decían que era su hijo, pero Salomón juzgó de manera justa entre las dos. Esto pasó. Salomón pidió una espada y dijo que partiría al bebé en dos. La madre prefirió dar su hijo antes de que muriera, pero la otra prefirió que sea partido, y así conoció Salomón cuál era la madre y su hijo volvió con ella. Luego comenzó la construcción del templo y una vez terminado trajo el arca de pacto a este, y dedicó el templo a Dios y bendijo la congregación. De viejo apartó su corazón del camino de Dios y Dios se enojó cortando el reinado a Salomón. Les voy a contar sobre un aspecto muy importante de esta civilización, el cual es la religión. Esta dominó todos los espacios, se dio la prohibición de representar la divinidad y con esto surgió la Biblia. El Antiguo Testamento está escrito por los hebreos y cuenta en los primeros 5 libros la historia, costumbres, cultura y descendencia de los israelitas. Con esto inició la moralidad en el pueblo, es decir, el hombre es inferior a Dios. De aquí nacen las religiones como el cristianismo, el judaísmo y la religión musulmana. Ya habiéndoles descrito distintos aspectos sobre esta civilización, nos podemos preguntar, ¿qué importancia tenía la música? Vamos a conocerlo. La música ocupaba un lugar prominente en la vida religiosa. Usaban gran variedad de instrumentos musicales, entre ellos algunos tipos que habían existido desde los albores de la historia.
se recurrió a la música en muchos de los grandes acontecimientos de la historia de los hijos de Israel. Celebraron con canto, pandero y danza, como es mencionado en Éxodo 15:20, la liberación cuando el ejército egipcio fue destruido en el Mar Rojo. Se tocaron trompetas para indicar el momento de la milagrosa caída de los muros de Jericó, como es mencionado en Josué 6:16. Cuando se trasladó el arca desde Kiriat Yarim hasta Jerusalén, en la orquesta de David tocaron por lo menos 5 diferentes clases de instrumentos, tal y como es mencionado en el 2 de Samuel 6:15. En el templo de Salomón se estableció una complicada organización musical para los diversos servicios ahí realizados. Los instrumentos musicales, como todos los objetos de uso diario, tienen una larga historia y en muchos detalles han cambiado su apariencia y forma. Algunos instrumentos antiguos no se usan más, han sido reemplazados por otros. Hoy existe una variedad de instrumentos mayor que la de otros tiempos. Han cambiado muchos de sus nombres. Por ejemplo, mencionan en Génesis 4:21 el arpa y el órgano, cuando en verdad se trata de una especie de lira o de flauta. Es difícil imaginarse cómo eran los panderos o los tamborines. Entonces se debe admitir que todavía hay dudas en cuanto a algunos de los términos utilizados en la Biblia para describir a los instrumentos musicales. Por eso, en las traducciones modernas de la Biblia aparecen variantes y divergencias. Dentro de los instrumentos de percusión tenemos el tambor, los címbalos, el sistro y el triángulo. El tambor estaba hecho de un aro de madera y muy probablemente de 2 cueros, sin ningún tipo de sonajero o cascabel, ni se usaban baquetas para tocarlos. Se afirma que los cueros eran de carnero o de cabras silvestres. Era un instrumento tocado mayormente por las mujeres, pero en algunas ocasiones también era tocado por hombres. Se lo golpeaba con las manos y el sonido debe haber sido similar al de cualquiera de los tambores pequeños que hoy se tocan con la mano. Se lo usaba para acompañar el canto y la danza y para acentuar el ritmo. En cuanto a los címbalos, se ha pensado que al golpearlos uno contra otro con movimiento horizontal se produciría un sonido más suave que al tocarlos con movimiento vertical. En Palestina se han encontrado un par de címbalos que son de bronce y tienen un diámetro de unos 10 centímetros. En el centro tienen orificios por los cuales sin duda alguna pasaba alguna correa que se anudaba en el interior del címbalo. El sistro tenía la forma de una herradura alargada, con orificios a los lados en los cuales se insertaban varillitas de metal dobladas en las puntas para que no se salieran. Estaba sujeto a un mango. Como los orificios eran más grandes que las varillitas, hacía un sonido como de sonajero cuando se lo sacudía. Con el nombre de triángulo se traduce el instrumento musical usado por las jóvenes que salieron a recibir a Saúl y a David después de su regreso victorioso de la batalla contra los filisteos. El hebreo dice shalishim y se traduce como instrumentos de música. De todas las palabras hebreas usadas para designar instrumentos musicales, esta es la más discutida, puesto que es clara su relación con la palabra shalosh, que en hebreo significa 3 o shalishi, tercero. Los traductores han sugerido que podría traducirse como triángulos, instrumentos de 3 cuerdas, arpas triangulares o laúdes de 3 cuerdas. Debe considerarse que se trata de un problema aún no resuelto. Dentro de los instrumentos de cuerda tenemos el arpa, la lira y la cítara. En cuanto al arpa, su caja de resonancia era redondeada y estaba totalmente recubierta de cuero, por lo cual, según fuentes rabínicas judías, este instrumento recibió el nombre de nebel, que en hebreo significa odre. Las mismas fuentes nos informan que las cuerdas de nebel eran más numerosas y más grandes que las de la lira. En consecuencia, el sonido debía ser más grave. Si hablamos sobre la lira, por lo que se desprende de las referencias bíblicas, parece haberse considerado como un instrumento popular para expresar gozo y alegría. Fue inventada antes del diluvio, tal y como es mencionado en Génesis 4:21. Era uno de los instrumentos de la orquesta del templo, y se menciona con frecuencia en los salmos en que se usaba la lira para alabar a Dios. Durante el cautiverio, los hebreos colgaron sus liras en los árboles de Babilonia porque los músicos no podían cantar por causa de su tristeza. En cuanto a la cítara, en los salmos se menciona 3 veces un instrumento llamado azor en hebreo. No hay duda de que se trata de un instrumento de 10 cuerdas, pues la palabra hebrea en cuestión significa básicamente 10, pero hay diversas opiniones en cuanto a la forma exacta de este instrumento, el cual, dicen, se asemeja a la cítara. Dentro de los instrumentos de viento tenemos la flauta, el oboe, el cuerno y la trompeta. Según Génesis 4:21, la flauta fue uno de los primeros instrumentos que el hombre inventó, el cual consistía en una caña hueca con orificios laterales tallados a intervalos, sobre los cuales se ponían los dedos. La persona que tocaba la flauta la sostenía en posición transversal para soplar. Los oboes tenían 2 tubos con una sola boquilla.
Sus extremos estaban separados y cada mano trabajaba en un tubo. Algunas veces eran cilíndricos, otras veces cónicos. Puesto que el ejecutante siempre tiene una mano más cerca del extremo del tubo que la otra, puede entenderse que se producían dos notas diferentes. El cuerno es el único instrumento musical de la antigüedad cuyo uso se conserva todavía en la religión judía. No es un instrumento en el cual pueda interpretarse una melodía, ya que solo produce 3 notas, do, sol y do en octava. Servía para llamar la atención o para señalar algún acontecimiento. En cuanto a la trompeta, una particularidad sobre la cual tenemos poca información es el hecho de que habitualmente se utilizaban las trompetas en pares. Moisés hizo 2 trompetas y aparecen 2 en las antiguas monedas judías. Quizá se tocaban las 2 trompetas juntas o en forma alternada, posiblemente haciendo sonar diferentes notas. Estas trompetas eran usadas para dar voz de alarma y también en relación con la música del templo. Y ahora bien, ¿en base a qué hecho podríamos definir la decadencia de esta civilización? A la muerte del rey Salomón, hubo una fuerte rivalidad entre las 12 tribus, lo que causó la división del reino y a la vez se esparció. Si mencionamos algunos de los aportes de esta civilización, podríamos decir los siguientes. La mayoría de obras literarias fueron complicadas y organizadas, y de igual forma valoraron la música. No hubo pintura ni escultura por temor a que cayeran en la idolatría, y fueron destacados en la arquitectura dentro de palacios y viviendas de nobles. Y así hemos finalizado este recorrido por la civilización de Israel. Espero hayan aprendido un poco más sobre esta, los aportes más importantes que conocemos hasta nuestros días y su relación con la música.